Buenos días. En la sesión anterior se me olvidó comentarles que también vamos a aprovechar para estudiar el caso Rosmond, que estará en su pleno apogeo. Sabremos las razones por las cuales fueron congeladas las cuentas de más o menos, o sea, se habla de 49 casas de bolsa, sociedades de corretaje y oficinas financieras del país. Y sabremos las causas por las cuales, como les repito, fueron congeladas, cuáles fueron los motivos, cómo funciona este procedimiento, este tipo de empresa que puede manejar fondos de otras empresas o de personas en los Estados Unidos. Aquí nada más se puede hacer a través de la caja de valores, de alguna manera, pero es una ley específica que hay al respecto. Entonces por eso, bueno, vamos a estar atentos a esto e incluso podríamos conversar bastante al respecto e incluso hacer hasta una investigación, si es posible. Bueno, continuamos con esta parte introductoria. Tengo aquí unas notas que he preparado de un libro que estoy terminando. Y entonces vamos a ver cuál es el origen del problema de la legitimación de capitales. El consumo de drogas, el terrorismo y los delitos que comete la delincuencia organizada son hechos muy antiguos. Una clara demostración de lo expuesto anteriormente es el vocablo asesino. Vamos a examinar una hipótesis muy popularizada del origen de la palabra. Si tomamos la definición del diccionario de la Real Academia Española, la palabra en cuestión proviene del árabe asesín, que originariamente significaba los bebedores de hashish. El origen de esta palabra nos remonta al latín medieval, bajo la forma de assassinum. Otros consideran que esta palabra procede del árabe hashash, o más exactamente en su forma plural, hashashin, que significa adicto al hashish, o ebrios de hashish, en árabe hashish. Y es que, al parecer, los primeros asesinos, propiamente dichos, fueron los seguidores de un tal Hassan Sabbah, o llamado también el viejo de la montaña, traducido, un influyente musulmán chií del siglo XI, cuyos seguidores en una especie de ritual eran habituales consumidores del extracto del estupefaciente de las flores secas del cáñamo, bajo cuyos efectos cometían sangrientos asesinatos y aterrorizaban a la población musulmán suní y a los ejércitos de las cruzadas. Es interesante incorporar a este texto la narración que hace sobre el tema Bernard Lewis en su libro Terrorisme et politique dans l'Islam, o sea, terrorismo y política del Islam. Y dice, en 1040 un llamado Hassan Sabbah nació en Qom. Después de estudiar en Rai y una vida muy movida, él conquistó con la ayuda de algunos adeptos la fortaleza considerada intomable de Alamut, cerca de Gashbin. Él fue llamado desde entonces el viejo de la montaña. Él inició una lucha sin cuartel contra los seldoukides, con una innovación, que hizo una innovación muy importante, que era el asesinato político. Según la leyenda, los discípulos del viejo de la montaña eran formados a nivel doctrinario y militar de manera intensiva, después de lo cual ellos mataban a grandes personalidades. Generalmente estos discípulos no sobrevivían a sus visiones, eran inmediatamente abatidos después de su crimen, lo que era para ellos no representaba ningún problema, pues estaban seguros de alcanzar el paraíso. De acuerdo a la idea comúnmente admitida, el término asesino vendría del término árabe hashashinnum, consumidor de hashish. Los criminales estaban por lo general drogados antes de cumplir sus fechorías. La muerte era la sola salida para las víctimas y para el asesino. Pero hay otras interpretaciones. Según Amin Maalouf, en su magnífica novela Samarcanda, el término asesino no significa consumidor de hashish, sino fiel a Hassas, fundador de la fe. Los extranjeros habían transformado Hassas en hashish. Según otra interpretación, el término habría sido malentendido, más bien tendría otro significado, disciplina de Hassan. De acuerdo a ciertos escritos, los cruzados habrían atribuido sus muertos a la secta de asesinos, pero no hay nada que pueda corroborar. Ahí termina la cita del libro mencionado. Ahora bien, si tomamos como verdadera la acepción comúnmente aceptada de que el origen del vocablo asesino proviene de hashashinum, o consumidores de hashish,
tenemos tres elementos: el consumo de drogas, una forma de delincuencia organizada y una forma de aterrorizar a las personas, temas que abordaremos en este trabajo conjuntamente con otros delitos que de una u otra manera desembocan en la legitimación de capitales. También encontramos una forma de delincuencia organizada, por ejemplo, en los comienzos del comercio marítimo. Iniciado nació y se desarrolló la piratería en todos los mares. Ya en la época de los fenicios existió la piratería. Los vikingos aterrorizaron las costas europeas. Las ligas asiáticas fue creada en el siglo XIII para protegerse de las barbaries de los piratas en el Mar del Norte y en el Báltico. También los piratas sarracenos periódicamente arrasaban las costas del Mediterráneo. Hoy día se puede constatar las marcas que dejaron en el sur de Italia, pues cuando atacaban centros poblados iban a las iglesias y le cortaban las cabezas a los santos, y esas estatuas decapitadas permanecen todavía hoy día en las iglesias. En los siglos XVI y XVII, los bucaneros realizaban actos de pillaje y secuestro para conseguir esclavos, para posteriormente venderlos. De manera que distintas formas de delincuencia organizada han existido desde tiempos remotos. El consumo de la droga en gran parte de las veces está estrechamente ligado a la comisión de los delitos. Es claro que el delito lo puede cometer una sola persona, pero normalmente el delincuente busca ayuda o complicidad. Allí nace la delincuencia organizada. Y luego, una vez que se ha cometido un delito en el cual él o los delincuentes han obtenido provecho económico, hay que darle apariencia de legalidad o a ese provecho. No se puede salir pregonando que ese producto económico fue obtenido porque fue hurtado o robado. No, hay que buscar la manera de legitimarlo. El terrorismo, por su parte, ha aparecido a lo largo de toda la historia. Todos los pueblos y culturas han sufrido de alguna manera persecuciones, han sido esclavizados y han sufrido otras formas de terrorismo. En la Biblia encontramos referencia acerca de aniquilaciones totales de naciones enemigas en nombre de la fe o de la destrucción y la destrucción de numerosas ciudades con los correspondientes saqueos, violaciones y asesinatos. El hecho de que esta palabra se haya popularizado durante la Revolución Francesa, en la época del terror, no deja de ser cierto que todos los pueblos, a través de toda la historia, han sufrido distintas formas de terrorismo.